En esta hermosa mañana les hago llegar mi caluroso saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos oyen. Vamos a esta mañana con una hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro tema de esta mañana son señales en el mundo de maldad. ¿Qué está pasando en el mundo de maldad? La pérdida de los valores y la pérdida por la vida se está desagradando peligrosamente cada día entre los seres humanos en todos los niveles. En primer lugar, o el primer punto, odios, insultos, aborrecimiento entre los líderes políticos, sectas y movimientos antievangélicos. Estos actos degradantes están ocurriendo con fuerza en vuestra generación posmoderna, tal como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se sentirán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Punto número 2. La maldad indecibles se multiplican cada día sin precedente en toda la tierra. Hoy más que nunca vemos la proliferación increíble de la maldad en los últimos tiempos de la gracia. Como dice la palabra de Dios en Mateo 24, verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos dice en Ezequiel capítulo 7, verso 16, y los que escapan de allí huirán y estarán sobre los montes, como palomas en los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad, por su maldad. Punto número 2, corrupción, violencia, implacables en la gente impía. También está sucediendo cada día en forma alarmante, tal como nos habla la palabra de Dios en el libro de Génesis 6, verso 11 al 12, nos habla de un acontecimiento que se hizo 6,000 años atrás y se dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Es lo mismo que el Señor Jesucristo nos alarmó en Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que en el día en que entró Noé al arca. Entonces, cuando entró Noé en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo en el tiempo de Noé, sino que Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trajeron el diluvio sobre el mundo impío. Entonces serán los mismos acontecimientos que hoy está sucediendo. Punto número 4. Pecadores sin entendimiento espiritual. Se han vuelto los impíos, los seres humanos, como animales irracionales. Es preocupante que mucha gente no entienda las cosas de Dios. Como dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, verso 10. Y muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos entenderán. Y nos dice en el Evangelio, en la epístola
a los Romanos capítulo 8, versos 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nos dice también en Romanos 1, del verso 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y necio corazón fue entebrecido. Y profesaron ser sabios y se volvieron necios. Pues la palabra de Dios es tan clara, tan infalible, inmarcesible, que no falla en todos sus escritos. Y todo está pasando conforme está escrito en la palabra de Dios. Punto número 4. La proliferación de los hombres depravados, marcados espiritualmente con el número 66 de la bestia. Y eso nos habla claramente en 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 9. Se revela 18 cualidades negativas del carácter de los hombres que están sin Cristo, marcados por 18 dígitos o 18 códigos de las barras de la marca de la bestia. El primer grupo, hay 6 declaraciones del carácter del hombre. Número 1, hombres amadores de sí mismos. 2, ávaros. 3, vanagloriosos. 4, soberbios. 5, blasfemos. 6, desobediente a los padres. El segundo grupo, que hay 6 declaraciones del carácter humano. 1, ingratos. 2, impíos. 3, sin afecto natural. 4, implacables. 5, calumniadores. 6, intemperantes. Y el tercer grupo, que hay 6 declaraciones del carácter de los hombres. 1, crueles. 2, aborrecedores de lo bueno. 3, traidores. 4, impetuosos. 6, infatuados. 5, enfatuados. Y 6, amadores de los deleites más que de Dios. El hombre se ha vuelto peor que el animal. El animal obedece a su amo y conoce la casa de su amo. Pero el hombre, el ser humano, no conoce a su Dios ni conoce a su amo que lo creó. Punto número 6. Devastación y perversión sexual de los hombres y mujeres impíos que desconocen el conocimiento de nuestro Dios. La desviación y la perversión sexual de los hombres y mujeres impíos avanza peligrosamente cada día en todas las esferas de nuestra sociedad postmoderna. Transexualismo, lesbianismo, homosexualismo, prostitución, poligamia, polifilia, pornografía, como lo revela la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 26 al 32. Dice así, de esta manera, la bendita palabra de nuestro Dios. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres han cambiado el uso natural por el contrario a la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos avergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no conocieron y no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestiguados de la justicia de Dios, fornicación, perversión, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños, maldicencias, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo la hacen, sino que también se complacen con practicarlas. Pues nos dice igual la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idolatras, ni los afeminados, ni los que se echan hombre con hombre, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los que aborrecen, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pues está claro la palabra de Dios, y eso está cumpliendo conforme a letra día a día, como lo vemos hoy en día. Punto número 7. Degeneración moral al extremo de exhibir sexo libre, budismo, incesto, sodomismo, violaciones de menores, pedofilia, bestialismo, que el hombre se va desgenerando. Serán abominables, condenables, son los que practican estas cosas contra la vida moral, haciendo peligrar a la generación posmoderna, como nos revela la palabra de Dios de los acontecimientos que se está dando hoy en día. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versos 6 a 9. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot, abrumando por la devastación conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de estos hombres. Sabía el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pues nos dice en el libro de Judas capítulo 1, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Pues, querido amigo y oyente que me estás escuchando, punto número 8. Abierta revelación, materialismo, ateísmo con sus teorías evolucionistas. Es lamentable que haya personas con este carácter de rebelión contra el amor de Dios, sin valorar su obra creadora, donde nos puso como autores de la vida para que la disfrutésemos y alabásemos su santo nombre. Sin embargo, para que esta clase de gente que hace negación del Dios creador se cumpla la bendita palabra de Dios escrita en el libro de los Salmos 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obra abominable y no hay quien haga lo bueno. Nos dice también en Romanos 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y necio corazón fue entenebrecido. Pues nos habla en Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo material, que solo piensan en esta vida. Pues la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Colosenses 2:8, dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, a sus propias ideas, a su propio entendimiento, a su propio gusto. Gloria al Señor. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oír y se volverán a las fábulas. Pues, querido hermano y amigo que me escuchas en este momento, presta atención a lo que hemos dicho, porque todo está escrito en la palabra de Dios y todo se está cumpliendo conforme a letra. Esto es el desenfreno del ser humano en este tiempo, en el mundo lleno de maldad, la degeneración del hombre sin valores, que se hunde más y más en un hoyo sin salida. Invita a Cristo a tu corazón, a tu vida, a tu familia, y Él te sacará de ese hoyo de condenación eterna a vida eterna, porque solo Jesucristo puede sacarte, salvarte de todo esto, de todo lo que hemos dicho. Todo se está cumpliendo conforme a letra, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si tú no quieres entender, no quieres oír, lee la palabra de Dios, todo lo que hemos dicho, escudriñalo por ti mismo en la palabra de Dios. Todo se está cumpliendo en este mundo lleno de maldad. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es verdad infalible y se ha cumplido conforme a su palabra. Así que, querido hermano y amigo que me escuchas, invita a Cristo y tenga a Cristo en tu corazón para que no seas condenado, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ello. Así que rinde tu vida a Cristo, acércate a Cristo, amigo, vecino, que me escuchas en el Perú y en el mundo entero. Acércate a Cristo, abre tu corazón a Dios y Él te librará de la condenación eterna y te dará la paz eterna en el paraíso eterno, y en sus brazos estarás seguro por la eternidad y por los siglos de los siglos tendrás paz venidera.